magistrados, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Vamos a hablar de un tema que cada día se pone más complicado, ¿no? y que en los últimos 20 años se ha vuelto todavía más complicado. Es decir, ¿qué es el procedimiento especial sancionador? De hecho, podríamos tener un curso de procedimiento especial sancionador. Sin embargo, hoy quiero plantear como tesis central de esta conferencia que el procedimiento especial sancionador ha variado su naturaleza. Es verdad, cuando en esas épocas arcaicas y juveniles había justamente un procedimiento administrativo sancionador, pues eso justamente era como en esa época, pero ha ido cambiando este procedimiento de forma tal que hoy podemos decir que el procedimiento especial sancionador tiene como naturaleza jurídica fundamentalmente ser una vía de control de derechos humanos, de los derechos político-electorales, por supuesto, pero en general de más de un derecho humano que se encuentra justamente ligado íntimamente a los derechos político-electorales. Ahorita vamos a ir platicando el tema, pero que vean ustedes justamente la tesis fundamental. A efecto de poder demostrar lo anterior, quiero hacer una especie de cuadro histórico o unas ideas en torno a cuál ha sido la evolución del procedimiento especial sancionador. Justamente, podríamos decir que hubo una primera etapa, y la podríamos llamar arcaica. Y hace poco recordaba que, por supuesto, el magistrado Abante se encontraba en el tribunal cuando era un chamaquito, digámoslo en esas palabras, ¿no? Porque además lo era, ¿no? Y lo sigue siendo, pero, ¿no? Pero también estaba, por supuesto, el magistrado Silva en el tribunal, y nos tocó ver esto, que era, los procedimientos administrativos sancionadores se presentaban, se iban dando en cada una de sus etapas y terminaban con una sanción por parte del entonces Instituto Federal Electoral. Eran procedimientos de suyo largos, a veces duraban varios meses, no dudaría que alguno hubiera durado más de un año, y bueno, esto hacía que fuera un tema pues que al tribunal le interesara, en tanto ocasionalmente llegaban algunos recursos de apelación contra las sentencias finales. Sin embargo, ya había avisos de que este tipo de recursos y este tipo de recursos administrativos sancionadores podían tener otro tipo de efectos. Porque ahora suena muy moderno cuando digo que el PES puede tener efectos reparatorios de derechos humanos, pero ojo, hay una jurisprudencia de la primera integración de la Sala Superior, debe ser por ahí del año 98 o una cosa así, que ya decía que el procedimiento administrativo sancionador para el caso de derechos de militantes de los partidos podía tener efectos reparatorios, ¿no? Claro, esta jurisprudencia era anterior a la después evolución que se hizo y que abrió el JDC a los derechos de los militantes, que si mal no me acuerdo fue en el año 2003, ¿no? Es decir, a pesar de que era un procedimiento administrativo rígido, ya la Sala Superior interpretaba que para el caso de derechos de los militantes sí que podía tener un efecto diferente, no solamente el sancionatorio. Pero bueno, esto es casi una anécdota histórica. Ahora, posteriormente, y por circunstancias de la vida, lo digo así, porque a los jueces nos ayudan mucho siempre las demandas. Cuando tenemos una demanda interesante, tenemos una demanda con un agravio nuevo, de verdad que pareciera que se hace la luz, ¿no? Es maravilloso, porque yo me acuerdo mucho, justamente cuando habrá sido también en el año 98, ¿no? Cuando por primera vez se presenta la demanda diciendo, puede ser contrario al artículo 17 constitucional el llamado escrito de protesta, ¿no? Esto que ahora ya no existe y que se ha declarado inconstitucional tantas veces, pues hasta 1998 era lo más común, y se presenta esa demanda, y me acuerdo que inclusive eso fue como una novedad, pero además se felicitaba en el pleno de la Sala Superior y la presentación de esa demanda. Bueno, justamente una de las cuestiones que se presenta y por primera vez en la historia de la justicia electoral fue la temática de si puede haber efectos suspensivos en el procedimiento especial sancionador. Se presenta en el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Se presenta justamente una demanda con este agravio que hasta ese momento no se había presentado, diciendo, es verdad,
si esto puede ser, digamos, el diálogo o el discurso que se encuentra en este spot de televisión, pues claramente puede ser denigratorio. ¿Se acuerdan que estaba el tema de la denigración de las instituciones? Puede ser calumnioso y pues sí está muy bien que lo sanciones, pero de nada me sirve que lleves a cabo el procedimiento administrativo sancionador, que te tardes, no sé, 2, 3, 6 meses en resolver el procedimiento administrativo, porque ahorita está al aire el spot y está rompiendo los principios que rigen al procedimiento electoral. Entonces, lo que determina la sala, bueno, a ver, lo primero es, se presenta primero la solicitud ante el Consejo General del IFE. El Consejo General del IFE determina que no puede suspender, porque no tiene esa facultad, que no se encuentra en ninguna parte del entonces COFIPE, y pues esta determinación es impugnada ante la Sala Superior del Tribunal. Recuerden ustedes, esto era una cuestión complicada, porque además la Constitución entonces y la Constitución ahora siguen diciendo que los recursos en materia electoral no pueden tener efecto suspensivo. Sin embargo, la pregunta era, ¿y en este caso podrían tenerlo? Fue una discusión riquísima, podríamos decir, de días, y sí fueron días, no muchos, porque era urgente el asunto, pero sí fue de días. Los magistrados de esa primera integración nos llamaron a los secretarios a tener, eran cónclaves que duraban días y días, y hace poco justamente cuando nos reunimos con el magistrado Jacob Troncoso para platicar del tema, que era también secretario de esa primera integración, recordábamos estas discusiones, ¿no? Que eran casi, deberíamos haber tenido acta estenográfica, porque todos aprendimos mucho, pero también de la decisión que tomaron los magistrados de esa integración. Lo que tomaron fue justamente la decisión histórica de que el procedimiento especial sancionador, el procedimiento administrativo sancionador, sí que podía tener, por excepción, un efecto suspensivo. Pero no nada más tomaron la decisión, sino que además establecieron el cómo podría tener ese efecto suspensivo. Tenía que hacerse un procedimiento, vamos a decirlo así, parajudicial, en el cual se respetara la garantía de audiencia de las partes y se tomara la decisión lo antes posible. Bueno, esto fue, ¿cómo decirlo?, muy impactante para los electoralistas del momento, no solo porque por primera vez en la historia había un medio de impugnación, o vamos a decirlo así, un efecto suspensivo en materia electoral, sino que además no se encontraba legislado, no se encontraban los plazos que se encontraban determinados en la primera sentencia, si mal no recuerdo fue el RAP 17 de 2006, pues eran semejantes a los de la suspensión del amparo, pero era algo muy sorprendente, lo digo en esos términos, ¿no? Además de todo, justamente estábamos en plenas campañas electorales de esa, tan interesante, tan formativa elección para todos los que trabajamos en el tribunal. Fue algo que jamás olvidaremos y muchos de los mexicanos tampoco, ¿no? Bueno, justamente entonces este momento es de alguna manera el momento en el que nace en realidad el actual procedimiento especial sancionador, cuando una sentencia del tribunal establece que en el procedimiento administrativo se puede suspender el spot que corresponda. Bueno, estaban haciendo justamente un nuevo procedimiento, ya no era el mismo procedimiento al original. Entonces, justamente, esto es retomado por la segunda integración de la Sala Superior, con los precedentes, me parece, primero fue un precedente de la primera integración y después 2 precedentes de la segunda integración que coincidían con el criterio de la primera, y entonces lo que hacen es sacar una jurisprudencia que se denominaba en torno al, que llamaron procedimiento sumario preventivo. También estos procedimientos han cambiado de nombre a cada rato. Hoy día el procedimiento se llama especial, aunque yo ya digo que por favor hay que cambiarle el nombre, porque de especial ya solo tiene el nombre, porque si son 2/3 partes de los procedimientos los especiales y 1/3 parte los ordinarios, pues pareciera que el ordinario es el especial y el especial es el ordinario, ¿no? Pero bueno, en fin, es un poco una temática. En fin, entonces el procedimiento sumario preventivo es regulado también de esta manera por primera vez en la jurisprudencia del tribunal, pero
y aquí viene el tema y fue el siguiente avance que se dio, que es no solamente en el ámbito federal, sino diciendo que podía hacerse también con spots locales, de campaña local. Y esta jurisprudencia hacía un gran avance también en torno a estos procedimientos. Bueno, finalmente se da, derivado de esta jurisprudencia, se da la reforma de 2007-2008, en el cual ya se regula este sistema de un procedimiento especial, un procedimiento ordinario, y donde es quien instruye y resuelve y resuelve específicamente el Consejo General del INE. Y entonces comenzó un debate entre los académicos. ¿Está bien que resuelva el Consejo General del INE? ¿Esa es la mejor de las opciones? Decían que lo que terminaba pasando, yo nunca, bueno, a ver, mi suegra murió hace más de 10 años, pero yo jamás osé hablar mal de mi suegra, estando ella presente, estando mi cuñada, estando mi suegro, ya me doy a entender. Hay que ser prudente, ¿no? Bueno, dicen los amigos que trabajaban en los consejos generales que resolvían este tipo de asuntos, que luego era complicado que se presentaran los procedimientos ordinarios y especiales a resolución, ¿no? En el cual se proponía una sanción, estando presentes justamente los consejeros de estos partidos y de cuestiones que iban a ser sancionados. Y esto hacía que las discusiones pudieran ser largas, y que por lo mismo los trabajos de los consejos pues pudieran ser complicados. Se sacaba una estadística en torno a la duración de los consejos, se sacaba una estadística en torno al número de consejos o de sesiones que había que llevar a cabo, porque evidentemente si no se terminaba la materia pues había que seguir al día siguiente, y si no se terminaba al día siguiente, y bueno, pues la duda era si era eficiente, lo digo en esos términos, ya con otras cuestiones jurídicas que ahorita voy a decir, pero si era eficiente o si era lo mejor que los procedimientos sancionadores fueran discutidos por los consejos generales, tomando en cuenta además un elemento más, que era, y que quiero subrayarlo, que es, al final del día, los consejos generales, tanto del instituto como de las OPLES, pues se encuentran, ahora OPLES, pues se encuentran capacitados y lo hacen probablemente como algunas de las mejores instituciones en el mundo para administrar las elecciones y para llevar a cabo pues todos los elementos, convocarlas, llevar a cabo la instalación de casillas, que vayan los funcionarios de la casilla, que estas sean personas ciudadanas, que se siga el procedimiento, pero hacer sentencias, pues hay otro tipo de funcionarios que tienen el pertiz, y es justamente un funcionario, primero que es abogado y después que es judicial. Todas estas eran un poco las cuestiones que se empezaban a discutir en torno a la crítica que se hacía a la reforma de 2007. Bueno, pues justamente fue derivado de esta discusión que se crea la reforma de 2014, y en el año 2014 se toma una decisión que habría de cambiar justamente al procedimiento especial sancionador. Lo cambiaría históricamente. Complicó mucho las cosas, he de confesarlo. En alguna medida me parece que la reforma de 2014 pues presenta muchas áreas de oportunidad para que podamos discutir si no podemos simplificarla, para que sea más eficiente también el conocimiento y sustanciación y resolución de estos procesos. Sin embargo, voy a tratar de describirla para hacer notar justamente las áreas de oportunidad en que yo noto, ¿no? Y después viene lo que yo llamo la cuarta etapa. Pero bueno, esta sería la tercera etapa, ¿no? A ver, se generó, vamos a decirlo así, una verdadera feria de autoridades que conocen de procedimientos especiales sancionadores. Autoridades federales, autoridades locales, autoridades administrativas de diversas instancias. A ver, vamos a ver el modelo, solo el modelo legal, no voy a describir los temas jurisprudenciales, porque aquí entre nos, a veces también la jurisprudencia todavía complicó más las cosas. Pero bueno, a ver, en el modelo legal tenemos por un lado las medidas cautelares y la impugnación que puede hacerse a las medidas cautelares. Y resulta que en medidas cautelares, bueno, ¿quién toma la decisión de las medidas cautelares? Pues hay que distinguir si se trata de un PES distrital, local o nacional.
¿no? Ya de suyo empezamos pues con 3 autoridades del mismo instituto, pero 3 autoridades distintas, ¿no? Si es distrital, pues el secretario correspondiente al distrito, lo mismo si es el local, ¿no? Y finalmente pasamos a el tema nacional, y en ese caso, pues es la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Ya solamente así, de inicio, pues que estamos hablando de 333 autoridades que pueden acordar medidas cautelares. Se me ocurren pocas cosas más complicadas, esa es la verdad. Pero además de todo, se estableció un sistema de impugnación que en lugar de, a ver, si la fórmula era descentralización, vamos a decirlo porque esa fue, y modo de competencia por vía de objeto, todavía no entiendo por qué la fórmula de impugnación de las medidas cautelares fue centralizada. Esto es, ¿por qué todas las medidas cautelares del país son analizadas por la Sala Superior a través del recurso respectivo? Es decir, termina siendo un tema curioso que la medida cautelar es otorgada por un distrito, vamos a decirlo lejano. ¿Por qué? Porque, pues, voy a decir un caso, pero llegamos a tener casos así que vi en la sala especializada. Ya ven que la propaganda tiene que ser, los objetos útiles que se pretenden, utilitarios, tienen que ser justamente textiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no se pueden presentar o entregar de esas cuestiones, pues, rosas, mangos con chile, paletas. Bueno, llegué a ver hasta, perdón que lo diga, hasta preservativos, ¿no? Todo eso he llegado a ver en el contexto de expedientes que se presentan diciendo, estuvieron repartiendo rosas el 10 de mayo con el nombre de tal candidato y de tal partido y cosas semejantes con mangos con chile, y en fin, ¿no? Bueno, me acuerdo que el primer asunto que tuvimos, aquí está la que era mi secretaria de estudio y cuenta justamente en ese caso, el primer asunto de la sala especializada de un juez era un aguinaldo navideño, ¿no? Donde había chilín, bueno, ya no son chilines, miguelitos, ¿cómo se llaman de estas? Sí, había como, no, espero que siga la prueba fundamental que era el abono navideño en el expediente respectivo que debe estar archivado. En fin, bueno. A ver, se presentaban estos temas, se dicta por un distrito y después esto es conocido siempre por la Sala Superior, la máxima instancia constitucional de este tipo de conflictos. Bueno, ya es suyo, está complicado. 333 que otorgan las cautelares, solamente uno revisa, centralizando cuando la lógica de centralizadora no pareciera del todo razonable. Pero todavía, a ver, solo describir las cautelares, viene el fondo del asunto. No, es otra historia. A ver, es que esto es todavía más curioso. A ver, entonces volvemos. ¿Quién resuelve el fondo del asunto? Pues cada uno de los consejos, ¿no? Si es distrital, pues el consejo respectivo. Si es local, el consejo distritivo. Y si es nacional, pues justamente la unidad técnica de lo contencioso electoral hace me equivoqué, vi una nota equivocada y es evidente. Si es el federal, cada uno de los consejos respectivos y la unidad técnica hacen un bonito paquete que envían a la sala especializada. Y aquí es justamente el tema que es lo que quiero platicar. Entonces, las cautelares, el tema es descentralizar, el fondo es centralizar. Y aquí es justamente la cuestión que nos tenemos que preguntar, ¿no? Que era justamente la cuestión. Entonces, la especializada no conoce la cautelar ni el recurso que se presente contra cada uno de los actos intraprocesales, digamos, de la instrucción. Sin embargo, la especializada tiene que volver a revisar la instrucción y, además de todo, sin conocer la cautelar, responder el fondo del asunto. Y entonces venía la lógica o la duda que teníamos que hacernos, ¿no? O que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Tiene lógica esto? A ver, si la especializada es la que al final del día tiene que volver a analizar el debido proceso en el procedimiento especial sancionador, ¿no debería ser ella, por ejemplo, la que pudiera estudiar pues justamente el REP contra cada uno de los elementos intraprocesales, ¿no? Que si no hay personería, que si esta prueba no se admitió, que si esta prueba está mal desahogada, que no hubiera tenido más lógica, porque si no termina pasando, fíjense esto, vamos a decir que en un distrito o en un local o la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE, ¿de acuerdo?, no admite una prueba, la que sea, o la admite de otra manera.
Entonces, esto primero es impugnado. ¿Quién resuelve? La sala superior. Y después, cuando llega la especializada por la obligación que tiene de verificar el debido proceso, revisa el procedimiento y no está de acuerdo ni con lo que hizo el distrito ni con lo que hizo tampoco la sala superior en el REP. Pues ellos, como órgano autónomo, pueden a su vez pues mandar que se reponga el procedimiento de otra manera. Este es el tipo de contradicciones que puede tener este sistema tan complejo respecto del fondo. Ahora, lo más difícil que nos decían, yo me acuerdo cuando me tocó competir para la sala especializada, que tuve el privilegio, el honor de formar parte de ese pleno y además de fundarla con mis compañeros. Justamente, lo que más nos decían era, y el plazo de 72 horas, es que no lo entendemos. Bueno, ¿cómo puede ser que se pueda resolver en 72 horas? Y la verdad es que yo siempre presumo el gran trabajo que ha hecho la sala especializada, porque no solamente ha logrado bajar el plazo no solo ha cumplido el plazo de 72 horas, sino que lo ha bajado a 36, ¿no? ¿Y cómo lo hacían, no? Siempre nos decían, ¿cómo vamos a conseguir, cómo se va a conseguir que llegue el expediente del INE y se resuelve en 72 horas, ¿no? Y ahí está justamente la temática que es el tema que pues lo que sobró fue ingenio, la verdad. Era un gran reto y lo que hizo la sala superior y la sala especializada, junto con la gran colaboración que se recibió del Instituto Nacional Electoral, fue crear un sistema, lo que se llamó el sistema del procedimiento especial sancionador. A ver, el sistema el llamado CIPES, la fórmula que tenía o que tiene es que una vez que se presenta el procedimiento especial sancionador, se genera una alerta a la sala especializada. Y la sala especializada comienza a ver el procedimiento y todo lo que va actuando en el INE. En los hechos es muy parecido a un expediente electrónico. Entonces, está viendo lo que va actuando el INE, va viendo cómo va desahogando las pruebas, y cuando llegue el expediente en físico a la especializada, pues normalmente el proyecto ya está listo, ¿no? De forma tal que las 72 horas se han optimizado a 36. Pero les estoy diciendo que fue un tema práctico la fórmula en la cual se pudo cumplir con algo que parecía imposible. A ver, todos los amigos y compañeros que se encuentran aquí, que son abogados y que a lo mejor han sido secretarios, imagínense que les llega el expediente físicamente ahorita, no lo han visto, no lo han conocido, tiene que quedar sesionado en 72 horas. Pero además, como está el sistema legal, podrían llegar por goteo. Ya me va a entender. El día de hoy, a las 9 llegó 1, a las 10 llegó 2, a las 11 llegaron 3, y las 72 horas van corriendo diferente. Entonces, si no se hubiera tenido el CIPES para ir justamente teniendo todo listo y poder unificar justamente la resolución, pues muy probablemente la sala especializada no dejaría de sesionar durante todo el día, porque el plazo de 72 horas se iría resolviendo o se iría cumpliendo a lo largo de la semana, ¿no? En fin, bueno, esas eran las problemáticas que se tenían al principio y la fórmula de solución. A ver, como este sistema legal, sin CIPES, nos genera solo a nivel federal, nos genera muchas dudas. La primera es una dicotomía entre las autoridades, como está el sistema legal. Por un lado actúa el INE, por el otro lado actúa el tribunal, sin comunicación entre ellos, como está en la ley. Primera cuestión que complica el procedimiento especial sancionado. Segunda, esta feria de autoridades. En cautelares, 333 personas tomando la decisión, resolviendo la instancia nacional, ¿no? En el fondo, 333 autoridades instruyendo y una sola sala resolviendo, pero resolviendo solo una parte, porque otra parte lo resuelve la sala superior. Y claro, el fondo del asunto, pues siempre en una segunda instancia por sala superior, lo cual es razonable por otro lado, ¿no? Esto pues genera el tercer problema, que es la concentración del REP, del recurso de revisión del procedimiento especial sancionado, solo en la sala superior, lo cual también no es razonable. Y viene un cuarto punto que tenemos que analizar, que es la resolución de las medidas cautelares por la Comisión de Quejas y Denuncias, que justamente tenemos que hacernos la pregunta si es esto
lo mejor. A ver, el símil que existe es el juicio de amparo, ¿no? A ver, en el juicio de amparo, el juez de distrito que concede la suspensión es el mismo que resuelve el fondo. Y es razonable porque es el que conoce el expediente, conocerá el expediente. ¿Y qué se evita con esto? Contradicciones de criterios. Bueno, o en la medida de lo posible, y solo derivado de la instrucción, contradicciones de criterios. En el sistema actual es tan complejo, ¿no? Donde existen tantas posibilidades, vamos a decirlo así, y son tantas las autoridades otorgando cautelares, que lo que me sorprendió es que no hubiera contradicciones de criterios entre las 333 autoridades que pueden conceder cautelares, pero bueno, ok. Ahora, por otro lado, la pregunta es, ¿no sería un mejor sistema que la sala especializada pudiera resolver directamente las cautelares en dado caso? Podremos ver cómo aplicarlo a nivel local y distrital, entiendo los problemas. Nacional no veo problema, pero a nivel local y distrital tendremos que ver cómo opera. Pero a ver, si tenemos un CIPES que unifica al instituto con el tribunal, tampoco creo que fuera imposible a través de una vía electrónica, Solamente es cuestión de que nos pongamos a hacer exploración. Imaginación le ha sobrado al tribunal ante los problemas del diseño legal. Así que, de verdad, no creo que fuera una cuestión absurda o de locos. A ver, vuelvo a lo mismo. La contradicción de criterios entre cautelares y el fondo del asunto es relativamente frecuente. Se han dado casos, y podemos platicar, en el que spots electorales, es decir, temas nacionales, pueden ser: Comisión de Quejas toma la decisión A, esto es resuelto por la Sala Superior en Red y toma la decisión B, y luego pasa el tema a la especializada y se hace la solución C, porque no le gusta ni A ni la B, porque además, como es en cautelar, pues la resolución de la Sala Superior no le resulta obligatoria a la Sala Especializada. Y entonces, después, cuando esto es analizado por la Sala Superior, ha llegado a veces de una nueva reflexión, y ya en el fondo del asunto, ni A, ni B, ni C, sino D. ¿De acuerdo? Este es el gran tema, y esto es un tema de planteamiento legislativo que se tiene en un momento que, pues, pensar. Pero si esto no es ni la mitad de los problemas, porque ustedes saben que la otra mitad de los problemas es lo que no necesariamente se encuentra en la LEGIPE. A ver, y está el tema local. Y ahí sí es un tema donde hay que acudir a cada ley. Hay leyes locales donde el PES sigue teniendo un sistema como, pues, el arcaico, digamos así, donde el instituto se echa todo el procedimiento, es el que resuelve, esto es impugnado ante el tribunal local, o un sistema mediano donde ellos son, digamos, el de la reforma de 2007, donde uno toma la instrucción, ¿no?, la cautelar, y a veces el mismo instituto lo hace, o el tribunal pudiera hacerlo. No sé, me parece que no existe ningún modelo con una sala especializada para resolver procedimientos especiales sancionadores. Me parece que no existe. Sería interesante saber si hay algo parecido. Pero bueno, fíjense, el tema entonces, todavía, a ver, ya el decir hay que acudir a cada estado y cada estado tiene una diferente solución, sería complejo. Pero todavía se volvió más complejo cuando se aplicaron las jurisprudencias de la reforma de 2007 a la reforma de 2014. Una en especial, que el tema es, ¿y quién toma la decisión de bajar de las cautelares, por ejemplo, en tratándose de actos anticipados de campaña en spots electorales? La jurisprudencia del tribunal ha definido que los spots electorales, cuando pudieran ser actos anticipados de campaña, pues son temas locales, y por lo mismo, en principio, puede ser la OPLE, y eso es justamente la cuestión. La OPLE es la que analiza, en su caso piensa si pudiera haber medida cautelar posible, y sugiere a la Comisión de Quejas y Denuncias, o solicita a la Comisión de Quejas y Denuncias, pues que se tome la medida cautelar que corresponda. Esto es todavía más complejo, porque entonces significa que hay un sistema mixto también derivado de la competencia y del objeto. Vaya, el que no se haya llegado a bolas con esta complejidad de los temas, verdaderamente es un genio. Ahora, pero para hacerlo todavía más difícil, ya quedamos, ya 333, la Comisión de Quejas, el INE, pero si es por materia puede ser la OPLE, la que solicite, bueno, todavía más.
cuando el tribunal local resuelve el fondo del asunto de este pez local, es resuelto por la sala regional correspondiente a la circunscripción territorial. Es decir, no solo la especializada resuelve pez, también las salas, el resto de las salas, pues seguramente han de digo, este año un poco menos, pero seguramente la sala Toluca ha resuelto centenares, si no es que miles de pez locales, ¿de acuerdo? Esto significa que además la sala especializada, pues es medianamente especializada. ¿Por qué? Porque todas son un poco sala especializada. Entonces, todavía más puede haber contradicciones entre la sala especializada y cada una de sus hermanas salas regionales. Bueno, es un sistema legal barroco, complejo. De verdad, ¿cómo fue que operó? Porque la verdad ha operado, perdón que lo diga, muy bien. Pues hemos sudado todas las instituciones electorales la camiseta, ¿no? La verdad. Y ha sido con ingenio. Pues ha sido, en el caso de la sala especializada, la gran colaboración que hay entre el tribunal y el Instituto Nacional Electoral, la creación de un sistema informático que la hace de expediente electrónico, ¿no? Ha sido todo un tema. Pero ojo, para hacer todavía el tema más interesante, o a mi juicio más interesante, es ¿y qué pasó cuando operó el sistema? Porque la verdad es que ha operado y ha operado bien. Todos los procedimientos especiales sancionadores de la sala especializada se han resuelto. Se han resuelto antes de 72 horas, en promedio, hasta donde me quedé, de 36 horas. Ninguno más allá de las 72 horas. Bueno, pues significa que el sistema ha operado, ¿no? Casi alguien diría, si por los resultados serán, pues este es el sistema ideal. A ver, la verdad es que creo que hay una cuarta etapa en el procedimiento especial sancionador. Y la cuarta etapa es justamente una visión judicial del procedimiento especial sancionador. Cuando se toma la decisión de que sea la sala especializada la que resuelve el fondo de los temas del procedimiento especial sancionador, yo creo que difícilmente se había avisorado algo que empezó inmediatamente a suceder. Al dejar de ser los órganos administrativos los que resolvían y ser los jueces los que empezaron a resolver, pues generaron que los criterios judiciales comenzaran a permear con claridad y desde la primera instancia a los procedimientos especiales sancionadores. Y esto generó necesariamente que esta visión cambiara de verdad en los hechos y a través de la jurisprudencia la naturaleza jurídica del PES, que dejó de ser solamente un procedimiento administrativo para en verdad convertirse en una instancia de control constitucional. De hecho, esto ha sido reconocido por la Sala Superior del Tribunal cuando hace unas pocas semanas se acaba de interrumpir una tesis relevante que decía una cuestión con la que yo no estaba de acuerdo. ¿Qué decía la tesis relevante? Decía que el procedimiento sancionador era resuelto por un órgano administrativo. ¿Y cuál era el órgano administrativo? La sala especializada. Es decir, ni siquiera tenía carácter de órgano jurisdiccional, era órgano administrativo. Cuando la Sala Superior toma la decisión de interrumpir esa tesis relevante, está diciendo muchas cosas, porque además en el proyecto del RAP, no me acuerdo ahorita del expediente, pero que se acaba de resolver hace unas semanas, justamente, que se someta a nuestra consideración, que fue justamente ponencia del magistrado Fuentes Barrera, pues justamente lo que hace es decir varias cuestiones. La primera es la sala especializada, al igual que todas las salas regionales, un órgano judicial. Eso es bastante más que lo que la naturaleza que antes se había interpretado tenía. Pero con eso también se está diciendo, y por lo mismo puede hacer control de convencionalidad y de constitucionalidad, en términos del artículo 99 de la Constitución. Lo cual también, me parece, pondera la labor que se llegó a hacer. Ahora, a ver, la protección de derechos constitucionales llevada a cabo por la sala especializada y que cambió la naturaleza del PES, se evidencia en los criterios. Voy a decir algunos, no los quiero aburrir. Yo le prometí a mis compañeros magistrados de la sala Toluca que trataría de no aburrirlos, pero que además trataría de hablar solo 40 minutos, porque ya se dieron cuenta que podría hablar y hablar y hablar del tema, porque además es tan complejo que de verdad
podríamos hablar mucho. Pero bueno, a ver, fíjense, comenzó diciendo en temas de libertad de expresión, es decir, temas de protección de derechos constitucionales que la sala comenzó a definir y que derivado de eso, la sala superior pues tuvo que pronunciarse también indirectamente, porque era muy chistoso. Se decía que era un órgano administrativo, pero un órgano administrativo que analizaba, por ejemplo, temas de derechos de la infancia, ¿no? Derechos de la infancia valorando la convencionalidad aplicable. ¿Se acuerdan ustedes justamente? Nunca antes se había hecho el análisis de los menores de edad en la propaganda electoral. Ojo, no es un tema de spots electorales, aunque comenzó siendo en spots electorales. Es un tema de propaganda electoral. La imagen de los menores debe o no debe ser utilizada en spots electorales y en propaganda electoral. Y es una pregunta que en México nunca nos habíamos hecho. Yo me acuerdo, estábamos justamente una madrugada en pleno proceso electoral de 2015 y ¿se acuerdan lo que les dije? Que cuando viene una denuncia o una demanda con algo especial pasa algo en el juez maravilloso, se abre así como una luz, ¿no? Bueno, así lo podría decir. Llega la denuncia y dice violación al principio de interés superior del menor. No se necesitaba mucho más que esta alegación. Claramente era un tema de convencionalidad y podíamos meternos inclusive de oficio con esa cuestión. Y entonces la pregunta que nos hicimos fue, ¿de verdad los menores de edad tienen que estar en los spots electorales? A ver, ojo, no es pequeña cosa. A ver, piensen en esto. Un menor de edad se encuentra en un spot del partido A y al día siguiente va a la escuela, está en toda, ¿no? ¿Seguro que a ese niño no le van a dar un zape? A ver, yo tengo una desgracia en la vida, se los digo con mucha circunstancia y casi llanto. Le voy al Cruz Azul. Pero es peor aún, mi hijo también. Estábamos viendo la final del 2013. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces estábamos viendo la final del 2013. Al fin se nos va a hacer. ¡Qué bueno! Tantos años. No, bueno, estamos, ¿no? Ya saben la historia. Último momento, gol del portero. Y, bueno, a ver, no digo más. Todos los que sean del Cruz Azul lo entienden. No lloren. Si lo hacen, aquí hay clínicas. Ahora, fíjense lo que hizo, pero ahí es el tema. Mi hijo se voltea y me dice, papá, te pido un favor, no quiero ir a la escuela mañana. A ver, yo le dije, tienes razón, hijo, no vayas a la escuela. Porque claro, a ver, al día siguiente lo iban a bulear, lo iban a deshacer, porque además, pues la mitad de su escuela le va a la América. O sea, en fin. Ahora imagínense. El partido político tal, el niño está en el spot del partido político tal. No sé. ¿Están de acuerdo? Bueno, la jurisprudencia de la Corte ha dicho que cuando hay riesgo potencial para el menor, tiene que operarse en favor del interés jurídico del menor, interés superior del menor. Y lo que está fuerte es que los jueces vean spots electorales con menores y se queden sentados. Pero hay algo más, ¿no? Hay algo más que tiene que analizarse. Y si este chavito que ahorita le pagaron al papá 2,000 pesos para que salga en el spot, porque probablemente esa sea la razón, que no, aquí entre nos no me parece la más razonada, ni razonable. A ver, este chavito sale en el spot electoral y le va al partido A, bueno, en ese spot electoral. Y pasan los años y quiere hacer vida pública. Y de repente le toca ser presidente o quiere ser presidente del partido B. Ahora todo está en YouTube, ¿no? Si quieren ver los anuncios de los años 80, como me ha pasado a mí, los pueden buscar en YouTube. Ahora, díganme ustedes, ¿ya se imaginaron si ustedes fueran los competidores que quiere ser presidente del partido B? Pues los transmites por todos lados, ¿no? A ver, es que ya me doy a entender. La imagen de los menores tiene que ser protegida respecto de su pleno desarrollo. Esas preguntas empezó a hacer la sala especializada, pero todavía más. Temas de violencia de género en los spots electorales. La sala especializada fue la primera sala que de hecho bajó del aire spots electorales por pensar que era violencia de género. Nos revocaron luego. Pero bueno, también ese tema de cuestiones hacían evidente la cuestión. A ver, los temas que tenían que ver también, y creo que es esto, y se dio
por primera vez en la historia del país un tema que también fue interesante. Otra vez, vino un argumento diferente en una denuncia. Otra vez, se hace la luz, soy un coro de ángeles, y de repente viene un tema que teníamos que preguntarnos. Viene un señor, después tuvimos varios precedentes que hicieron más ruido mediático, pero el primer precedente fue este. Viene un señor que viene diciendo, sí, fíjate que yo soy dueño de una casa que tiene una pared blanca muy grande, muy bonita. Me desperté en la mañana y encontré propaganda electoral pintada del partido A. Y dice, pues sí, está bien que lo sanciones, pero ¿sabes qué es lo que quiero? Que me pinten de blanco mi pared. Eso es lo que quiero. No me sirve de nada que sanciones al partido. De verdad, lo que no quiero es que esté pintada mi pared. Nadie me pidió permiso. Bueno. Y justamente nos hizo avanzar en el tema de si el procedimiento especial sancionador solo tiene efectos sancionadores. Y la sala especializada determinó que no sería suficiente. Si hay un ilícito, tiene que poderse reparar el ilícito para dejar el derecho humano que ha sido violado en la misma circunstancia en la cual se encontraba antes del ilícito. Y entonces la sala especializada ordena, este era un asunto distrital, ordena y le dice, a ver, primero sancionamos al partido y después le decimos, partido, te ordeno que dentro de 3 días pintes de blanco la barda. Si no lo haces, no te preocupes, lo va a hacer la autoridad electoral. Ni hablar. Pero autoridad electoral, le vas a descontar los gastos que tengas que hacer al partido por pintar la barda blanca. Nadie impugnó esa sentencia, la verdad. Lo cual hizo justamente pues también que se entendió que era como una aceptación también del partido de que pues, ¿no? Y que era razonable la solución. Y justamente en efectos reparadores, cuando se nos presenta un caso de un spot que también me pareció interesantísimo y que otra vez hizo la luz y todo lo que les acabo de decir, que llega una señora en un spot electoral del partido A y de repente dice, era una hojita de papel donde se veía que era un tema absolutamente ciudadano, una hojita de papel diciendo, señores, no entiendo por qué estoy en el spot del partido A cuando yo soy afiliada y me parece que era dirigente municipal del partido B. Y es que el partido A había sacado un paneo así de un lugar público, pues sí salía perfectamente identificable la persona. ¿Se imaginan esa circunstancia? O sea, ustedes son militantes prominentes en su municipio del partido B y de repente están al aire en un spot nacional del partido A. Bueno, así el bullying que le hacían a mi hijo por ir al Cruz Azul seguramente no era nada junto al que le iban a hacer esa señora. Entonces, derivado de eso, no era suficiente sancionar. Teníamos que, y entonces la sala especializada le ordena al partido que se disculpe públicamente, que en su página de internet cuelgue una disculpa pública y además que se ordene en la OPLE que pongan esa disculpa digamos, en los lugares públicos de la OPLE a nivel distrital y municipal. Lo que nunca voy a entender fue que la sala superior nos revocó y solamente dejó la sanción. Pero bueno, eso fue como jus patalearia hacia el pasado, ¿no? Claro, nunca lo voy a entender, la verdad es que no lo voy a terminar de entender, sobre todo porque el derecho convencional establece justamente los efectos reparadores ante un ilícito y la jurisprudencia de la Corte ha sido vastísima en el tema de que no es suficiente la sanción en materia penal, sino que además tiene que haber reparación del daño. Pero bueno, en fin. Eso tendremos que irlo analizando. Termino la conferencia con propuestas concretas que tenemos que analizar. Todos, ya no es momento seguramente de reformas electorales, pero tenemos que plantearnos en estas vías, pues justo posibilidades de reforma. A ver, tenemos que irnos preguntando si esta instrucción complicada donde hay consejos, instrucciones, y esta feria de autoridades es razonable, ¿no? Y son como ajustes que podríamos ir pensando. Por ejemplo, pudiera pensarse si los JRC que tratan de los temas de procedimiento especial sancionador, pues para evitar contradicciones de criterios, pues podrían estar
podrían ser resueltos por la sala especializada. Yo no le vería ningún problema a eso. Si las medidas cautelares en alguna circunstancia, pues que no sean resueltas, al menos las nacionales, pero buscando cómo para que fueran en general, pudieran ser resueltas resuelto el fondo, tanto como la medida cautelar, por la misma sala especializada. Y yo creo que es momento en el que tenemos que preguntarnos si no es posible unificar el sistema de PES, para que no haya este problema que es de que cada estado tenga un tipo de PES, una forma de resolución, una definición de calumnia, una definición de propaganda electoral diferente, y a lo mejor lo que tenemos que hacer es unificarlo, porque si no estamos en esta circunstancia pues muy complicada. Yo solamente puedo decir eso, una circunstancia muy complicada donde de verdad prácticamente se tiene que ser especialista en procedimiento especial sancionador. Ya no es ser especialista solo en derecho electoral, sino subespecialista en procedimiento especial sancionador. Pero yo diría algo más, y también hay que ser subespecialista en sistema sancionador electoral nacional y local. Yo creo que es un momento para estas preguntas. Terminaremos de ver cómo opera el sistema en el año 2018 y seguramente derivado de esa experiencia, pues podremos hacer una fórmula un poco más simple. Yo no tengo más que agradecimiento para mis queridos amigos y colegas de la Sala Toluca. De verdad que ha sido todo un honor estar en ella y por supuesto quedo a su disposición para las preguntas que deseen hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro distinguido ponente, magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A continuación, le solicitamos a quien desee realizar alguna pregunta, levante la mano para que les acerquen un micrófono. Hola, magistrado, buenas tardes. Alfonso Jiménez, de aquí está la Toluca. En el caso de la sentencia del Maldonado Ordóñez contra Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que era, siguiendo su línea jurisprudencial, que era obligatorio hacer la traslación de los principios del derecho penal al derecho sancionador. Sin embargo, hubo una reflexión muy interesante en el voto particular, el voto razonado del juez Ferrer Magregor respecto de si efectivamente son trasladables todos los principios del derecho penal al derecho sancionador para no violar los derechos humanos de las personas en esa traslación. Y me parece una reflexión muy interesante. A partir de este entramado que nos plantea usted, magistrado, ¿cómo caminar para llegar a estos problemas que, por un lado, resuelve la sala especializada, las salas regionales? ¿Cómo llegar a avanzar a establecer criterios como los plantea el juez Magregor respecto de esta traslación con todo este problema del entramado jurídico que existe en materia del procedimiento especial sancionador? Bueno, esto tiene que ver con la cuarta etapa, ¿no? De la que hablo. De verdad, fue una cuarta etapa que se dio, pues casi diría naturalmente y sin planearse. Es decir, no creo que haya habido un plan, pero que era casi evidente que se iba a hacer. Cuando se saca del fondo del asunto a las autoridades administrativas y se deja a los especialistas judiciales en la resolución de conflictos tomar la batuta, pues los paradigmas judiciales fueron llevados a la resolución de los procedimientos especiales sancionadores. Y yo creo que ese es el gran tema justamente. Este tipo de preguntas se empezaron a hacer en el procedimiento especial sancionador apenas en 2014. Entonces, bueno, y más bien el 10 de octubre de 2014 se integra la sala especializada, entonces estamos diciendo pues que, a ver, apenas van a ser 3 años y ahorita más bien 2 y medio, ¿no? A ver, claramente no todas las cuestiones del derecho penal, ni lo estoy diciendo yo, se pueden llevar al procedimiento especial sancionador. A ver, sin embargo, yo creo que la reparación del daño, siempre y cuando sea un daño, una reparación, digamos, que tenga que ver con derechos político-electorales íntimamente unida y sea viable por la vía electoral, ¿no? Puse los 2 ejemplos correspondientes, me parece que sí. Claro, una indemnización monetaria, pues, a ver. Pero otras fórmulas sí, sobre todo por una razón. El medio de resolución de los procedimientos especiales sancionadores federales son, hasta donde me quedé, 36 horas. Sino qué vía tiene la persona, que además fue lo que dijo la Sala Superior, le dijo a la señora esta que aparecía en un spot electoral nacional, ¿de acuerdo? Esta persona
a ver, le dice la sala superior, aquí no te vamos a poder reparar el daño, ¿de acuerdo? Esto no existe. Además, fue muy curioso porque la sentencia transcribe la ley completa. Después dice, y aquí yo no veo que diga en ninguna parte que podemos reparar. Pues no, en la ley no, les pasó. Bueno, en fin, podríamos ver el Pacto de San José, podríamos ver la Constitución, podríamos ver los precedentes internacionales y nacionales, pero claramente la LEGIPE todavía tiene la sistemática lógica de que el procedimiento especial sancionador es administrativo. La verdad que no. Ahora el procedimiento especial sancionador es una vía de protección y control de derechos humanos, como cualquier de las vías que son conocidas por los jueces. Ahora, aquí es donde viene la cuestión. Le dice la sentencia, y pues ahí tienes la vía civil, ¿no? Si quieres reparación del daño, ahí tienes la vía civil. Claro. No sé cuánto sea el promedio, el magistrado Abante que ha trabajado, digamos, en la otra mano del Poder Judicial, a lo mejor lo sabe, pero no sé cuánto tiempo sea el promedio de resolución de los juicios civiles en cada una de sus instancias. Seguramente no son 36 horas en el fondo del asunto, porque recuerden que en el PES son 36 horas de fondo. Entonces, seguro ya se acabó la campaña, seguramente ya pasó años y en una de esas la señora ya se murió. Y ella lo que quiere hoy, es que la dejen de bulear adentro de su partido. O que no pueda aspirar a crecer en su partido porque la están golpeando por la imagen que sacó otro partido sin su autorización. O el otro señor que tiene que irse a la vía civil para que le pinten su barda. ¿De verdad? Primero, ¿se la van a pintar en cuántos años? En cambio, la vía del procedimiento especial sancionador resulta más idónea. Y aquí es donde viene justamente más adecuada con los criterios de la Suprema Corte en torno a justamente la viabilidad de la reparación del daño. Pero es un tema, habrá mucho que pensar del tema porque, repito, la primera sentencia en la cual se habló de reparación del daño específicamente en la vía del procedimiento especial sancionador es de 2015, es decir, de ayer. Tenemos que seguirlo pensando y tenemos que seguir pensando el efecto. Lo que es sorprendente es que haya rechazo simplemente por una interpretación formalista. Pero tenemos los jueces que sentarnos y razonarlo, ¿no? Muy buenos días, Saúl Mandojano. Lamento mucho, magistrado, que le vaya al Cruz Azul, sinceramente. Pero una pregunta. En esos 2 años, o 3, un poquito menos de 3 años, que integró la sala regional especializada, si algo tenía la sala, o si algo tiene, es la consistencia en el criterio, Es una sala que ha venido construyendo un criterio muy sólido. ¿Le ha costado trabajo o qué ha hecho para que en la sala superior, que ahora integra, se pueda hacer predecible las sentencias de la sala superior en cuanto a procedimientos especiales sancionadores? Pues bueno, yo creo que eso es una responsabilidad que tenemos todos los integrantes. La verdad es que es algo de lo que platicamos constantemente. Todos tenemos la necesidad de que haya esta sensación de certeza y seguridad. Sobre todo que todas las partes sepan, y es la mejor forma de la predecibilidad de la sala. Yo lo que puedo decir es que hay una gran, los integrantes por supuesto en lo personal, pero estoy radicalmente convencido de que mis compañeros se encuentran grandemente comprometidos con este tema. No tengo ninguna duda, ¿no? Magistrado, las medidas cautelares. Hubo un criterio que sacó la Sala Superior de Integración anterior al final, donde se estableció que era suficiente que los spots estuvieran ya en la página del INE para que pudieran ser un objeto de control y pudieran ser bajados. En este caso me parece que nuestro país se inscribe en un modelo de comunicación política cerrado por muchas de las limitantes que establece legal y constitucionalmente. No podemos entender que hay una obligación de parte de los órganos jurisdiccionales de darle una interpretación optimizadora al derecho de libertad de expresión, atendiendo precisamente al modelo de comunicación que tenemos. O sea, ¿dónde estaría la justificación de realmente
bajar los spots cuando aún no han sido transmitidos. Entiendo que hubo un matiz donde ya se estableció en esta integración de que debe ser una cuestión excepcional, pero sí me causa pues interés esta parte. Bueno, yo puedo decir solamente que bueno, esta fórmula ya ha sido aplicada por la actual integración de la Sala Superior y la temática tiene que ver con la difusión, más que otra cuestión. La Corte Interamericana en los temas de censura previa, pues ha sido muy clara, la Suprema Corte, la Constitución, el Pacto de San José. Sin embargo, la cuestión es si existe o no censura previa, y justamente el tema es previo a la difusión. Entonces, la interpretación de la anterior integración fue justamente que ya había difusión de los spots y publicidad de los spots, en tanto que cualquiera podía verlos. ¿Cómo? Accediendo a la página de internet del INE. Y fue justamente eso la base que sirvió para, pues en su momento, tomar la decisión de bajar spots que no habían sido, que ya estaban pautados, pero que no habían sido transmitidos por otra vía diferente a la del internet, ¿no? Creo que esa fue la interpretación. Gracias, doctor. Un tema me preocupa, el tema de la reincidencia, por ejemplo. Teniendo ya sentencias con ejecución hacia un ciudadano en ejercicio de cargo público, en diferentes temporalidades, en razón de su avance en su carrera política y dentro del servicio público, vuelve a cometer los ilícitos ahora en otro cargo público y es sancionado, y así sucesivamente, ¿no? ¿En qué punto podemos establecer que hay reincidencia dentro, hablando de temas de propaganda desde su cargo público, ¿no? A favor o en contra de un candidato? ¿En qué momento podemos hablar que efectivamente como ciudadano o dentro del ejercicio del servicio público está siendo reincidente? La jurisprudencia de la Sala Superior ha sido más o menos, ha sido consistente en el tema de que para que haya reincidencia deben analizarse pues, los aspectos que se encuentran en la propia ley, pero agregando el tema de ejecutoriedad de la sentencia. Es decir, la conducta se vuelve susceptible de ser analizada para efectos de la reincidencia si ésta ya ha sido ejecutoriada, vamos a decirlo, por una sentencia. Entonces, siempre se generan luego en la práctica dudas respecto de si se puede o no considerar a alguien reincidente, porque no nada más es que se repitan varias veces la conducta, sino que esta persona sepa que la conducta está prohibida y que esto sea en sentencia ejecutoriada, ¿no? Creo que hay que analizar caso por caso, ¿no? Magistrado, recibimos una pregunta por redes sociales. Nos la formulan en el sentido de que las salas regionales estamos conociendo las resoluciones de los PES, de los tribunales electorales de las diversas entidades federativas a través del JRC, que aunque modulado por la jurisprudencia tiene sus propios principios, no obstante que es la primera revisión judicial. En su opinión, ¿se requeriría una modificación o no al sistema de medios de impugnación para ajustarlos con la realidad generada por la reforma legal? Que creo que coincide con una de las propuestas. Que es justamente lo que yo propongo, que es que en algún momento se considere que el JRC del PES, de los PES locales, sean analizados siempre por la misma instancia, para unificar criterios. Que todo el mundo sepa que un PES local se resuelve con el mismo criterio que un PES nacional, ¿no? Buenas tardes, señor magistrado. Primero que nada, felicitarlo por su extraordinaria ponencia. Y la pregunta sería, en el procedimiento especial sancionador, en la etapa de audiencia de pruebas y alegatos, ¿debemos de entenderla como un todo o se le puede negar al denunciante la posibilidad de presentar una prueba hasta antes de que termine la audiencia? Es decir, si ya se terminó la etapa de pruebas, en la etapa de alegatos puede él exponer una prueba. ¿Puede ser válido esto? Muchas gracias. Pues ese es el tipo de cuestiones que hay que ver el caso concreto, ¿no? Ya me da a entender. Claro, es que no es fácil decirlo en concreto porque hay que ver qué tipo de prueba es. Recordemos que en el procedimiento especial sancionador no son admisibles en principio todas las pruebas, lo cual también nos hace pensar si es constitucional o no. Pero eso nos tendremos que preguntar porque
también tiene otra variación el tema, es decir, no se admiten las periciales. Sin embargo, hay una tesis relevante de Sala Superior que dice que sí se pueden desahogar las periciales. Claro, cuando la autoridad instructora tiene 72 horas para instruir todo el expediente, pues la pregunta es, ¿cómo? ¿No? Sí se puede, pero ¿cómo le hacemos? ¿No? Ese era el tipo de cuestiones que tenemos que ver un poco, porque no es tan fácil traslapar los principios de derecho procesal genérico al procedimiento especial sancionador. Sí, sin duda. A ver, no tengo duda alguna, y eso es base, la parte que ha sido tan importante de que los jueces estemos resolviendo procedimientos especiales sancionadores. Lo que no tengo duda es que los principios judiciales que están en la Constitución y en el sistema comunitario, en el sistema convencional, en lo que podríamos llamar bloque de convencionalidad, tiene que influir cada una de las decisiones de las actuaciones. Sin embargo, tomando en cuenta las particularidades del procedimiento, ¿no? Muchas gracias, muy buenas tardes. Manuel Cruz del Estado de Hidalgo. Magistrado, a ver, quiero entender con esto, no únicamente en procedimiento especial sancionador, desde mi memoria, hace 23 años que es intocado el procedimiento electoral como tal, en todos los juicios. La pregunta sería, no únicamente tendríamos que atacar el procedimiento especial sancionador, sino hacer una revisión integral del mecanismo procedimental en materia electoral. Tenemos 23 años de atraso, con la reforma de 2007 no se tocó, 2014 quedó intocado. Creo que estamos muy por detrás a las reformas políticas en la materia jurisdiccional. Si bien es cierto, y como le decía, y aplaudo el ingenio y el análisis que hacen a través de jurisprudencias, creo que lo óptimo es tenerlo en la ley y no generar criterios que a veces pueden ser variables. Sería cuanto comentario. Yo coincido y tendremos que platicar del tema porque, a ver, yo creo que 1996 a mí me suena ayer. 1996 fue el año que presenté mi examen para entrar al tribunal en noviembre de 96. Tomé el curso en noviembre y presenté el examen en diciembre y entré en enero, ¿no? Sin embargo, pues no sé, pero yo empiezo a sentir que la gente joven piensa que el 96 está muy lejos. Pero hay algo más. Nuestra ley electoral tiene cosas que en el 96 sonaba súper, como dicen ahora los chavos, súper cool, ¿no? Y que ahora ya no están tan cool. A ver, está la ley, además el nombre mismo de la ley, que es una ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Habla de la notificación por fax. Y les cuento una anécdota que me pasó cuando me tocó ser el secretario general de la Sala Superior. Entonces llego y encontré pues los faxes. Pues, claramente pues hacían notificaciones por fax. Y un día el fax se descompuso. Y entonces fue un bendito problema el tema del fax, quién componía el fax, dónde compramos un fax, porque fue cuando me di cuenta que ya nadie usaba faxes. Y que además en las OPLES y en los tribunales locales ya no había faxes. Entonces la Sala Superior tomó un acuerdo muy razonable que era, ya no vamos a hacer notificaciones por faxes, pero vamos a hacer notificaciones por vía de correo electrónico, ¿no? Y se motivó a todas las OPLES y tribunales locales a que sacaran justamente una cuenta oficial de correo electrónico que todavía está operando. A ver, en 1996, hablar de notificaciones por fax, todo el mundo abría los ojos, abría la boca y decía, notificación por fax, esta es la ley. Ya no, o sea, a ver, tenemos que replantearnos no solo la notificación por fax, tenemos que replantearnos el sistema mismo. A mí una vez vino un observador electoral extranjero, yo le presumía y le decía, mira, hay tantos juicios, tantos recursos, ¿no? Y entonces me preguntó, oiga, yo veo tan complejo este sistema, tan interesante, pero ¿qué pasa si un juicio, tú quieres presentar un JDC y en realidad estás presentando un JRC? Yo le dije, a ver, pues tampoco crea que somos tan mensos. Evidentemente que la jurisprudencia ha dicho que si tienes una vía y la cambia y está mal presentada, tú llamas a tu asunto JDC, pero en realidad quieres presentar un JRC y eso es, pues le doy trámite de JRC. Y entonces me dice, perdone, ¿y entonces para qué tienen tantos medios de impugnación? A ver, viene la temática que nos tenemos que hacer. A lo mejor necesitamos solo un juicio y un recurso. Y ocasionalmente algunas reglas especiales derivadas de la temática. A ver,
tenemos que hacernos este tipo de preguntas, porque el sistema fue estupendo en 1996, fue ejemplo, pero no tenemos solución a no podemos crear en electoral del todo un expediente electrónico para la gran mayoría de los juicios, por ejemplo. Y hoy día vemos vamos a decirlo, vemos a la otra mano del Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, a la Corte, tan avanzados que están en estos temas, que la verdad es que nos gustaría poder resolver muchísimos de los asuntos electorales por vía electrónica, los JDC de credenciales, por ejemplo, ¿no? A ver, hagamos el esfuerzo, será en 2019, pero vayamos pensando qué podemos hacer, ¿no? Bien, pues si no hay más cuestionamientos, no cabe duda que hemos escuchado todas las intervenciones y yo quisiera abusar un poco de ti, Felipe, sí, porque bueno. sé que hay... Perdón, discúlpeme. No hay problema, magistrado. Doctor, agradecer su ponencia excelente, siempre es un placer escucharle y agradecer la invitación a Sala Regional Toluca a través de su presidenta y los magistrados por invitarnos a este tipo de eventos, siempre es muy grato acudir. Doctor, a mí me gustaría saber su opinión, su servidora es consejera electoral del Estado de Hidalgo, en relación al tema de violencia política que se viene dando. El tema está siendo atendido tanto en procedimientos ordinarios sancionadores, porque así lo marca el protocolo, y igual en su determinado momento, si se presenta la queja dentro del proceso como un procedimiento especial sancionador, de igual forma en esa vía está siendo atendido el tema. Aunado que si se presenta igual mediante un juicio de protección de los derechos políticos, igual en esa vía está siendo atendido el tema. Entonces a mí me gustaría saber su opinión respecto de la aplicación en estos casos dentro de los procedimientos sancionadores, ya sea ordinario o especial. Sí, claro. Mire, a ver, la primera cuestión, que no creo que ninguno tengamos duda, es que la violencia contra la mujer debe desaparecer, ¿no? En todas sus vertientes, incluyendo la política. Ahora, y por eso, derivado de eso, pues le diría, pues la vía, ¿no? Me da a entender, pues si debe desaparecer, pues todos tenemos que hacer nuestra parte. Y así ha pasado en materia electoral. Por ejemplo, si bien es verdad que ha habido varios spots electorales que fueron bajados por la sala especializada por considerar que había violencia política contra la mujer, hace unos pocos días la Sala Superior también confirmó un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que había bajado un spot por medidas cautelares por violencia política también contra la mujer. Y yo diría algo más, los asuntos de Chenaló, de Orchuk, que fueron JDC, ¿de acuerdo? Pues, a ver, el tema no es otra cuestión, sino, no es tanto la vía, sino la convicción de que esto es un tema que debe desaparecer. Siempre lo digo, pero lo digo con convicción. Yo tengo 2 hijas y yo no quiero un México en el que ellas puedan sufrir cualquier forma de violencia, ¿no? ¿Qué tal? Felicidades, magistrado don Felipe de la Mata, por su brillante exposición. Y abonando a esta cuestión de los efectos reparadores, yo quiero citar un precedente en el que me tocó trabajar junto con un compañero, Omar Espinosa Hoyo, que afortunadamente es de los que se ha salvado y continúa en la Sala Superior. Es el recurso de apelación 451 del 2011, en donde se analizaba lo de el derecho de réplica. Y recuerdo que fue de esas cuestiones donde se aprovechaba la confianza del magistrado que se tenía, al cual estaba escrito para ser más creativo, y le proponíamos al magistrado, que finalmente lo aceptó, y también la Sala Superior, de cómo se debía reparar en estas cuestiones del derecho de réplica. Y lo relevante de este asunto, y me parece que son de estos asuntos que pasan desapercibidos por las implicaciones que tienen, que era que la reparación, cito parte del texto de la ejecutoria, dice en una parte: la rectificación o respuesta es a cargo del infractor o autor del hecho ilícito. Lo anterior en el entendido de que se debe distinguir entre el autor, ya sea partido político, coalición, candidato, medio de comunicación y tercero,
así como la responsabilidad que pesa sobre cada uno. En efecto, el responsable es aquel que realizó la publicación por sí mismo en forma personal y directa o encargó u ordenó la difusión del mensaje que da lugar a la rectificación o respuesta, o mediante una falta a un deber de cuidado que deriva de la ley permitió que se realizara la transmisión o publicación irregular. Por ejemplo, la reparación tratándose de la difusión en radio y televisión de propaganda de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, debe ser en sus tiempos estatales. La reparación es mediante una publicación de la resolución de la autoridad que refleje el carácter ilícito del mensaje, la responsabilidad del sujeto y el juicio de reproche. La reparación debe ser en el mismo medio de comunicación y con las mismas características de la publicación. Y bueno, se hace una aclaración que me parece que ya resultaba de más, y es la siguiente: y quien ejerce el derecho a la libertad de expresión dentro de los límites constitucionales y los previstos en los tratados internacionales sobre derechos humanos no está obligado a la reparación del daño. Esto tiene que ver efectivamente, como me parece que usted en una forma muy respetuosa lo refería, con una manera de entender el sistema jurídico. Cuando el sistema jurídico se agota en reglas de acuerdo con una concepción muy limitada, pues se dan esas decisiones en donde ocurren las revocaciones, de que, pues mira, el respeto de los derechos humanos solamente comprende los que se establecen en el sistema de reglas y no en todo el sistema jurídico que está articulado por la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, ahora me parece que la misión constitucional que tenemos todos, y desde luego a partir del asunto Rosendo Radilla, que es un redescubrimiento por parte de la Corte de lo que se decía desde hace mucho tiempo en la Constitución Federal y los tratados internacionales, es precisamente no agotar los efectos de nuestras sentencias en una mera revocación o modificación y dejar las cosas ahí, sino inclusive ver de qué manera se puede proteger el derecho que se está vulnerando, y desde luego cuando son derechos humanos. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que pues agradezco el comentario del magistrado Silva. La verdad es que especialmente del magistrado Silva, pues porque pues ya vamos a sacar las edades, pero Juan Carlos entró antes al tribunal que yo, y siempre fue, la verdad es que siempre fue un amigo, y la verdad es que en su momento fue un maestro también, para los que en ese momento éramos unos pollos, ¿no? Pero ojo, el tema efectivamente, el Tribunal Electoral siempre ha tenido un tema de avanzada en los temas de derechos humanos. El magistrado Silva no permitirá que diga una cuestión que no sea un despropósito, o sea, que sea un despropósito, porque además él formó parte de la ponencia del magistrado Orozco, que justamente traía todos estos temas que tenían que ver con derechos humanos. Mucho antes de la reforma de 2011, el tribunal ya estaba haciendo fórmulas, el tiempo que tuvo la posibilidad, de inaplicación de leyes a través de análisis de convencionalidad. Y después, cuando le regresan las facultades de inaplicación, pues justamente lo siguió haciendo con todo el ímpetu que correspondía pues a esa misión que me parece que desde los primeros fundadores del tribunal tuvieron, que tiene que haber respeto absoluto al sistema, al bloque de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. Punto. Gracias. Magistrado, nos formula otra pregunta a través de redes sociales, Alex Martínez, a través de Twitter. ¿Cómo determinan los asuntos a tratar en sesión pública o privada? Me imagino que es una cuestión más respecto a acercamiento ciudadano. Sí, bueno, en el reglamento interno del tribunal, tengo la idea que es el artículo 5, pero puedo estar equivocado. En el reglamento interno del tribunal se establece cuáles son los asuntos que se tratan en pública o en privada, y además hay algunos acuerdos del tema. Hay acuerdo específicamente tratándose de medidas cautelares, hay un acuerdo del Pleno de Sala Superior que fue de la segunda integración del tribunal, donde justamente se establece que los temas de medidas cautelares se ven en los procedimientos especiales sancionadores, se pueden ver de otra manera. Sin embargo, la regla general
Estas son cuestiones totalmente excepcionales. La regla general es que este tipo de asuntos se ven siempre en sesión pública, ¿no? Y el tema de las cautelares tenía que ver justamente con la velocidad que hay que resolver y solamente tratándose de cautelares, ¿no? El fondo de los procedimientos especiales sancionadores siempre se ve en pública, y por decir eso, que todos los demás también. Sí. Ahora sí, me gustaría yo abusar de tu conocimiento, magistrado, en dos temas que yo conozco que tratas bien y que tienes posicionamientos muy claros, ¿no?, en tu doctrina jurisprudencial, y es cómo se da la inserción de los candidatos independientes en este tipo de procedimientos, cómo se va actualizando, y en segundo tema, tu visión particular sobre los procedimientos sancionadores relacionados con promoción en redes sociales. Sí, bueno, a ver, la primera cuestión en torno al tema de las candidaturas independientes, me parece que esto ha sido un trabajo conjunto del Tribunal Electoral con los tribunales locales, ha sido todo un tema de labor judicial. Me parece que hemos ido justamente avanzando en estas temáticas. El tema es que habría que ir paso por paso y tema por tema, ¿no? Que si el financiamiento público, que si el financiamiento privado, que si el registro, que si que si aplican los temas de género, sería muy largo, ¿no? Y de verdad que mejor me invitan la siguiente semana, si gustan, a hablar un día de candidaturas independientes, que también es un tema. Yo diría que el tema de candidaturas independientes nos genera a todos muchas dudas. Afortunadamente ya la jurisprudencia ha sido bastante larga en estas cuestiones y prácticamente se están resolviendo todas. Ahora, sin embargo, yo le digo mucho a mis colaboradores que después de 20 años en el tribunal yo hago una pregunta: ¿en qué momento se deja de aprender electoral? De verdad, pareciera que esto nunca vamos a terminar de aprender. Todos los días los retos son importantes. Ahora, el tema de redes sociales, a ver, tenemos que afrontarlo los jueces como algo novedoso. Es la verdad. Somos la primera generación de jueces que tiene en sí analizar redes sociales y usar redes sociales. Perdón que me permito una expresión coloquial. ¿A poco no es maravilloso? Es decir, estamos generando los conceptos que probablemente hacia adelante el resto de los jueces y el resto de los funcionarios utilicen. Imagínense que estábamos, no sé, ¿no?, empezando el Renacimiento, terminando el medievo, y alguien dice, la imprenta, ¿no? Y los jueces empiezan a decir, será, no será, ¿no? Ya me va a entender, es de ese nivel, ¿no? Y a partir de ahí los criterios. A ver, vamos a hacernos las preguntas respectivas, ¿no? Son espacios que tenemos que hacernos un poco la pregunta en torno al paradigma. ¿Cuál es el paradigma de nación que pudiéramos plantearnos, ¿no? Un paradigma de una nación que censura redes sociales, un paradigma de nación donde los contenidos en las redes sociales se encuentran limitados, un paradigma de nación donde el debate público es flojo, superfluo o peor aún, controlado. Ese es el tema. O al contrario, queremos tener de paradigmas a las democracias occidentales o de otros lugares, las democracias consolidadas, que justamente tienen como base el debate. Lo que pasa es que por primera vez los ciudadanos tienen este elemento que yo creo que hace una gran diferencia en la historia. Ahora, tenemos que, esta es la cuestión general. Ahora tenemos que hacernos muchas preguntas específicas. Entonces, si en la siguiente semana hablo de candidaturas independientes, en 2 hablo de redes sociales, por lo que les voy a decir. Tenemos que preguntarnos, ¿y es lo mismo un ciudadano, digamos así, común, que un ente gubernamental? Un ente gubernamental y metiéndole dinero a Internet, y es su página o es una red social, y por lo tanto gratuita. Después nos tenemos que hacer preguntas si se puede decir lo que sea, como sea y de la manera que sea, ¿no? Y entonces tenemos que seguir, ya me voy a entender, pero a ver, si tenemos claro el paradigma, yo creo que las respuestas son más fáciles, esa es la verdad. Y por último tenemos otra pregunta en redes sociales. Brenda Celis a través de Twitter nos comenta: si una queja por publicaciones en Facebook sin ninguna prueba más que los links pudiera ser juzgada por analogía de razón como frívola. A ver, vuelve a ser lo mismo.
pues si el elemento denunciado es una cosa u otra, es decir, lo que yo he encontrado muchas veces es que cuando se utilizan las páginas de redes sociales se utilizan de dos maneras. Una, como elemento denunciado, es decir, en Facebook se está diciendo esto, u otra cuestión que es no, como prueba de que en Facebook está alojada una foto o un video en el cual se puede ver, y el tratamiento es radicalmente distinto. Entonces, por eso diría, vuelvo al tema, hay que ver el expediente, ¿no? Bueno, pues sin duda ha sido muy enriquecedor escuchar todas las intervenciones, la intervención del magistrado de la Mata y todas las preguntas y cuestionamientos que se han despertado a la luz de esto. Un mensaje, ¿no? A todos los que están en redes sociales y los que están aquí también y nos están viendo en internet, síganme en redes sociales. Yo trato de ser muy activo en redes sociales. En Twitter y en Instagram es F de la Mata P, ¿de acuerdo? También estoy en Facebook y estoy constante, no hay semana que no publique bastante. Y justamente, si me hacen llegar preguntas y tienen más preguntas que hacer de la conferencia de hoy o la de que sea el día de mañana, por favor háganlas, las contesto por ahí. Gracias. Yo le digo de broma en nuestra amistad que parte de su vocación garantista como juez se denota en su afición futbolística. Y eso lo hace ser un ser humano comprometido con las causas nobles. Y perdidas. Lo cierto es que nos ha dado un panorama muy eficaz de cómo toda la problemática que se ha generado a la luz de la implementación del procedimiento especial sancionador. Nos ha dado un viaje muy rápido acerca de todos los escenarios que se han presentado y cómo se ha ido construyendo, no solo legal, sino jurisprudencialmente, el tema. Nos ha referido la existencia de este sistema barroco al cual ha tenido que responderse con ingenio y sobre todo con mucha colaboración institucional entre nuestro tribunal y el Instituto Nacional Electoral. Pero sin duda ha sido muy, muy esperanzador escuchar esta visión judicial del procedimiento especial sancionador, que busca darle sentido a esta vocación de la actividad judicial, de que las decisiones judiciales no solo tengan efectos de solución, sino también de reparación y efectos transformadores. Me parece que la sala especializada y las salas del tribunal están muy comprometidas con esta vocación transformadora que deben tener los jueces, y esto debe permear tarde o temprano en la impartición de justicia de todo nuestro país. Como siempre, es un privilegio escucharte, Felipe, es un privilegio seguir aprendiendo de ti. Yo digo que yo soy un hombre muy afortunado porque ahora me toca tocar en el grupo, ¿no? En donde yo antes veía a los rockstar, ¿no? Y entonces pues me tocaba ser de los aficionados, y yo veía al magistrado Silva como rockstar y al magistrado de la Mata y a la magistrada Guarneros, que era magistrada ya del Tribunal Local de Hidalgo cuando yo era secretario de la sala. Y pues así como se podría pensar que un integrante de los Rolling Stones que se quisiera integrar de pronto llegara, así de afortunado soy yo y así de afortunado me siento de poder compartir hoy con ustedes esta alegría que me da el escucharte y el permitirme a mis compañeros otorgarte el reconocimiento que, más allá de este papel, sin duda nos llevamos en las inquietudes que todos y cada uno de nosotros tenemos a partir de las reflexiones que nos has inquietado. La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación extiende el presente reconocimiento al doctor Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la impartición de la conferencia magistral El Procedimiento Especial Sancionador, Toluca del Lerdo, Estado de México, 11 de mayo de 2017. Mil gracias, Felipe, y te tomamos la palabra. Esta es tu casa. Muy bien. Bien, pues sin más, queremos entonces finalizar agradeciendo a nuestro ponente y a todas y todos ustedes que nos acompañaron. Que pasen muy buena tarde.